¿Cómo organizas un proceso electoral sin convocatoria? La convocatoria te dice los términos, a quién vas a elegir, en qué condiciones, ¿no? Y luego sobre esa base organizas el proceso. Bueno, está iniciando el proceso electoral hoy el INE sin una convocatoria y sin leyes secundarias, porque la reforma le dio 90 días al Congreso de la Unión para emitir las leyes secundarias. Pero eso sí, facultó al INE la reforma para que se convirtiera en una especie de legislador, para que en tanto se tienen las leyes secundarias o lo que venga, tome los acuerdos necesarios para organizar el proceso electoral que ya en un momento más estará en curso. Claro, dice mi propia reforma que utilizará supletoriamente las disposiciones legales que se usan para otros procesos. Pero esta es la incertidumbre. O sea, algo que nos aprendimos antes de la transición democrática y sobre todo durante la transición democrática es que los procesos electorales tienen que tener certeza. Tienen que tener leyes y reglas conocidas ex ante, no durante el proceso, para que todos los actores, la sociedad y las instancias del Estado mexicano conocieran cuáles son las reglas del juego. Esa es una cosa básica, no en México, en cualquier país, no en política, en cualquier evento de competencia del índole de que se trate, es bajo qué reglas voy a competir. Eso, Carmen, hoy no está claro. Y luego, lo decías ahorita muy bien al inicio, el miércoles pasado se sesionó el Consejo General a las 10 de la noche. 10 de la noche. Se convocó ese mismo día una sesión extraordinaria el miércoles pasado a las 10 de la noche para reformar el reglamento interior del Consejo General para que pudiera sesionar sin representantes del partido político, sin representantes del Poder Legislativo, como está mandatado en el 41 Constitucional. Claro, la reforma que está en curso para la elección de jueces y magistrados y ministros supone que en este proceso no participan ellos. Pero de cualquier manera yo creo que ahí hay una controversia importante, porque el 41 Constitucional dice que se integra el Consejo General por presidencia, 10 consejeras, consejeros y representantes de partidos y el legislativo, que no tienen voz. Tienen voz, pero no voto. Perdón. Tienen toda la voz y eso es lo que le quitaron. Me traicionó al inconsciente, porque sí, el miércoles en la noche no tuvieron voz, aunque estuvieron presentes, no dijeron nada. ¿Nadie? ¿Ningún partido? Ningún partido. Fue una sesión rapidita, se aprobó la modificación para efectos del proceso electoral que está en curso, no estarán presentes y solamente sesionarán con los consejeros y las consejeras sin representantes de los partidos. Se votó sin que nadie dijera ni media palabra, cuando yo creo que hay muchos elementos que hay que poner sobre la mesa respecto no solamente de la controvertida reforma, que como bien decías también está en el Pleno que tendrá que resolver al respecto, sino también sobre el procedimiento electoral, porque se trata de una elección de uno de los poderes del Estado, que deberías darle los mismos estándares de calidad y certeza que le das a la elección de los otros dos poderes, del Ejecutivo y Legislativo. Aquí lo estás tratando la elección del judicial como una elección de segunda, sin certeza, sin reglas, más que los propios consejeros sentados en la mesa, sin nadie más resolviendo. E incluso con mucha incertidumbre sobre medios de impugnación, qué se va a elegir, cómo se va a elegir, quién va a resolver las impugnaciones y demás. Yo creo que la verdad se está dando un muy maltrato público, político al Poder Judicial Federal, achacándole además las deficiencias que la impartición de justicia tiene en este país, que no todas son responsabilidad del Poder Judicial de la Federación, pero además le estás dando un maltrato en cuanto a la consideración, en caso de que procediera, de la elección, de que tiene que tener el mismo nivel de respeto, de credibilidad y legitimidad que tendrían los otros dos poderes. Y por otro lado, en la incertidumbre de qué va a pasar con todos los recursos que están llegando al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carmen, en donde jueces ya resolvieron amparos, primero para que no procediera, no se continuara con la discusión de la reforma, y después para que no se publicara. Todo eso está llegando a la Corte. Pero además están llegando amparos de ciudadanos, de organizaciones, y eventualmente llegarán acciones de inconstitucionalidad de partidos políticos que aleguen que es inconstitucional la reforma. ¿Qué va a resolver el Pleno de la Corte?
Yo creo, la verdad, que no le queda otra más que resolver lo que es, a ojos vistos, una inconstitucionalidad. ¿Qué va a hacer la presidencia de la República, ya encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Desacatar? ¿Qué va a hacer la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? Desacatar, como han venido desacatando otras decisiones de la Corte. Recordemos, la Corte ordenó el nombramiento de los comisionados del INAI, no pasó nada. El Senado no nombró magistrados electorales en la sala superior del tribunal, en las salas regionales, en los tribunales electorales locales, no pasó nada. Y así podemos hacer una lista de desacatos que hay, de mandatos del Pleno de la Corte. Pero ahora estamos ante un hecho muchísimo más grave. Ya un desacato per se es un hecho grave. Pero ahora estamos ante un riesgo de una crisis constitucional e institucional, en donde un poder que tiene la facultad, la Suprema Corte tiene la facultad de la estructura constitucional de este país para resolver las diferencias entre poderes. Podría emitir una sentencia señalando que es inconstitucional la reforma del Poder Judicial y se desacatan los otros dos, entramos a una zona que no conocemos. Es inédita en este país, no hay cómo resolverla. ¿Y qué va a pasar? Va a seguir la suspensión de actividades del Poder Judicial. Acuérdate que se iba a levantar justamente hoy y se tomó una decisión en la Judicatura revocando la decisión anterior por 4 votos a 3 para continuar hasta el 2 de octubre. Muy simbólica la fecha, primero porque es la fecha posterior. Hasta el 2 de octubre para saber qué van a hacer, eso nos dijo la magistrada. Exactamente, para saber qué es lo que van a hacer. No es que se levante el 2 de octubre necesariamente. Simplemente extendieron la suspensión al 2 de octubre y ahí tendrán que tomar otra decisión. Imagínate qué va a pasar entonces si el Pleno de la Corte resuelve que es inconstitucional. Y segundo, las decisiones de las organizaciones de jueces, magistrados, trabajadores del Poder Judicial de la Federación deciden seguir con la suspensión de actividades. Entraríamos en una crisis de impartición de justicia federal, una crisis constitucional, una crisis institucional para la cual, por lo menos normativamente, no tenemos antecedentes y no tenemos cómo resolverla. Es decir, la verdad, creo que lo hemos venido diciendo de tiempo atrás, pero ahora ya llegó el tiempo y ya estamos ahí. ¿Qué va a pasar con esto? La verdad, estamos viviendo una cosa inédita, por un lado, en la formalidad del caso y las consecuencias que tiene, y por otro lado, ya está iniciando la organización de un proceso electoral que nos llevaría a la jornada del primer domingo de junio del próximo año, en donde incluso la mitad de jueces, ministros en su totalidad serían electos, pero la totalidad de 50% de jueces y magistrados van a ser electos. ¿Quiénes serán estos? Lo van a resolver a través de una tómbola, ¿no? Para ver el 50% que se queda y el otro 50% que se va, porque el otro 50% será electo hasta el 2027. ¿Este es el trato que merece el Estado de Derecho? ¿Ese es el trato que merece la impartición de justicia en nuestro país? ¿Ese es el trato que merece el Poder Judicial de la Federación? Me parece, la verdad, que ya pasamos ciertos límites de la civilidad y estamos ya desbordándola y atropellándola, por decirlo de alguna manera. Pues ahí está este panorama y le agregamos las otras iniciativas que envió López Obrador en los últimos días, porque envió el paquete de reformas de 18 de las cuales son de carácter constitucional el 5 de febrero, pero ha enviado otras en los últimos días que, bueno, la pregunta es la oportunidad de enviarlas en este momento, particularmente esta que tiene que ver con la propuesta, con la iniciativa para permitir a comuneros, a pequeños propietarios, a pueblos originarios, a afromexicanos, a ejidatarios, en fin, permitir la portación de armas de fuego, autorizar la portación de armas de fuego. En este momento, esta iniciativa, pues yo digo que hay que ponerle atención, esperemos que no tenga ningún mal propósito, pero al final de cuentas estamos en un contexto donde la polarización y lo que se avecina en relación a lo que acabas de explicar es muy delicado, es muy delicado. Entonces, bueno, yo no sé si este ingrediente
de una iniciativa que fue enviada apenas hace unos días al Congreso, en donde se hace una exposición de motivos, en donde se dice que es necesario actualizar la legislación, pues porque hay homicidios que han aumentado, porque el homicidio ha aumentado, y entonces hay que armar a las personas para que se defiendan a sí mismas. ¿O cómo es el asunto? Es un tema muy delicado, ¿no? Muy delicado, muy delicado. Primero porque no estaba, como bien lo decías... en el paquete original. En el paquete original, no viene en el paquete del Plan C del 5 de febrero pasado. Esto es una iniciativa reciente, de apenas hace unos días. ¿Qué quiere decir esto? A ver, se le puede dar muchas lecturas, pero una de las lecturas que creo que se le puede dar es el reconocimiento que tiene el Ejecutivo Federal, que esto ya se desbordó y que no tiene la capacidad del Estado de proveer una de las cosas fundamentales de responsabilidad de cualquier Estado, la libertad de tránsito de la ciudadanía, la seguridad de la ciudadanía. Entonces, que ante ese fenómeno, ese pleno reconocimiento, se va a armar a la ciudadanía para que sea a una parte de la ciudadanía. A una parte de la ciudadanía. Se va a permitir que se arme la ciudadanía. Exacto. A mí me parece realmente muy delicado esta situación. O sea, no encuentro otra lectura más que el pleno reconocimiento del Estado mexicano, del Ejecutivo Federal, de que pasemos a la autodefensa, ¿no? Porque está desbordada la situación de inseguridad. Y luego, para entrar ya a los detalles, ¿quién va a determinar quién sí, quién no se arma, bajo qué condiciones? Otra vez entramos a este terreno en donde lo que debió haberse atacado desde el principio, es más, desde que se abrió todo este reconocimiento de que el tema de la inseguridad en el país había ya desbordado lo razonable, digamos, que era atacar y formar una policía civil sólida, fuerte, entrenada, capacitada, a prueba de muchas tentaciones, por decirlo de alguna manera, del crimen organizado. Se abandonó eso y se dijo la única solución es el uso de las Fuerzas Armadas. Eso lo señaló Calderón, lo señaló Peña Nieto en su gobierno, pero ninguno de los dos se atrevieron a dar el paso que se está dando ahora, que es darle carta de naturalización a ese hecho, haciendo de la Policía Federal, de la Guardia Nacional, ahora Guardia Nacional, que tengan que tener origen militar y que puedan intervenir en actividades civiles como policía, pero con fuero militar, que esa es la otra contradicción. Es decir, a ver, vas a hacer investigación, a partir de esa investigación vas a resolver y vas a proporcionar elementos al Poder Judicial para que resuelva sobre casos que incumplan con las reglas y normas constitucionales y legales. Pero quien lo hace no va a estar sujeto a leyes civiles, sino a leyes militares. Es decir, el presidente López Obrador, durante no su sexenio, no durante su campaña para llegar a la presidencia de la República, durante toda su carrera política, y podemos revisar todos sus dichos y todos sus discursos, y sus libros incluso, se pronunció en contra de esto que ahora está formalizando. Y que me parece muy grave, con todo el respeto a las Fuerzas Armadas. Ellos tienen su lugar y su momento. Ahora se está reformando hasta el 129 constitucional, que lo decía con toda claridad. En momentos de paz, las Fuerzas Armadas están en los cuarteles, no intervienen en la vida civil. Ahora hasta ese artículo se está reformando para que no solamente se le dé carta de naturalización para actuar como policía, sino además para hacer obra pública, para administrar servicios y obras públicas. Con todo respeto, yo creo que se está desnaturalizando lo que es el sentido de las Fuerzas Armadas en México y en cualquier otro país. Y perdón, pero ni modo, vengo de una generación en donde vivimos los riesgos de lo que esto puede implicar para la vida pública. Y es un golpe muy fuerte a la democracia. La democracia apuesta por la vida civil. La democracia apuesta porque los ciudadanas y los ciudadanos somos mayores de edad y somos capaces de resolver nuestras diferencias civilizadamente. Y no necesitamos el leviatán, como diría Hobbes, la fuerza por encima de nosotros que ponga orden por nosotros.
habíamos avanzado en esta dirección. Venimos justamente del leviatán priista, perdón, la exageración de la metáfora. Y vamos de vuelta. Caray, cuando debimos haber apostado, y a muchos apostamos por la vía democrática. Aquí con esto está dejando López Obrador al cierre de su gestión dos herencias muy delicadas. La reforma al Poder Judicial que atenta contra la vida democrática y el tema de la inseguridad en nuestro país, que lo vemos desatado por todos lados. Lo vemos desatado en Sinaloa, lo vemos desatado en Chiapas, hemos hablado tú y yo al respecto en otras ocasiones, lo vemos desatado en Baja California, en Sonora, en Nuevo León, en Guanajuato, en Michoacán. ¿Sí? Dos temas que tienen que ver con Estado de Derecho, con democracia y con responsabilidad del Estado para con sus ciudadanos. Y esa es la herencia y ese es el gran déficit a 7 días del cierre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.